tardes a todos los que están hoy allá en la iglesia. Bueno, como ya me conocen, mi nombre es David y hoy voy a estar con ustedes compartiendo lo que es la última clase que tenemos de este seminario que hemos venido todos los jueves como escuela de discipulado y entrenamiento acá de la base Jucumbiña. Ya hoy vamos a ver, para los que están anotando, hoy vamos a ver el tema de evangelismo, ¿ya? Hoy vamos a estar hablando de el evangelismo, o lo que es el evangelismo, o también puede ponerle ahí, de qué se trata el evangelismo, ¿ya? Antes no, le iba a pedir a los chicos que pasaran para poder decir unas palabras, pero mejor lo vamos a hacer al último, ya que es nuestro último día. Bueno, pronto cada uno te va a decir algo. Cuando terminemos mejor, vamos a estar, bueno, despidiéndonos, ¿ya? Y también le voy a decir a los chicos que pasen para que se puedan despedir, pero cuando ya terminemos la enseñanza, ¿les parece? Amén, amén. Muy bien. Vamos a orar. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos darte, perdón, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús queremos darte muchas gracias, papá, por este nuevo tiempo que estamos juntos, Señor, como hermanos, con la iglesia Jesús te ama allá del Uruguay. También gracias porque nuevamente, Señor, estamos en un tiempo de poder aprender más de lo que es, Señor, estos temas que tú nos has dado, Señor, por revelación, como un regalo para poder conocer más de tu persona. Y en este tema de evangelismo, Señor, yo quiero orar, Señor, para que tu Espíritu Santo nos pueda estar hablando, Señor, y también a mis hermanos allá en el Uruguay, Señor, pueda ser de riqueza, pueda ser de bendición conocer sobre lo que es el evangelismo, de lo que es tu evangelio, Señor, y oramos a ti, Jesús, que nos puedas hablar también, que nos puedas decir del por qué tu evangelio, del por qué tú te apasionaste porque personas, Señor, conocieran de lo que era el corazón del Padre a través de tus palabras, a través de las buenas nuevas que venían de tu corazón. Yo oro, Jesús, que cada hermano, cada hermana que está en el Uruguay pueda ser llena de ti, Señora, a través de estas verdades que vamos a compartir ahora y también de lo que vamos a conocer más sobre el Evangelio y el evangelismo. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, habíamos estado este último tiempo viendo temas que nosotros como Escuela de Discipulado tocamos, temas también como Juventud, con una misión también profundizamos o damos, ¿ya? Porque creemos que son temas importantes donde uno puede conocer más sobre el carácter del Señor, ¿ya? Cuando conocemos sobre el temer a Dios, ¿no? Cuando conocemos cómo es realmente temer a Dios, ¿no? Nos da luces de cómo Dios se mueve, de cómo Dios como Padre da sus mandamientos, nos entrega sus mandamientos o nos da órdenes para poder cumplir, ¿ya? Y entendemos que cuando Dios nos pide algo o nos manda algo, es también por bien nuestro, ¿no? Porque Dios siempre nos quiere direccionar hacia la bendición, siempre nos quiere direccionar en verdad, ¿ya? Y que podamos tener una vida como hijo de Dios como corresponde, buena, como les dije, llena de bendiciones. También cuando, esto lo estoy haciendo a manera de introducción y también recordando un poco lo que hemos visto sobre el perdón, ¿no? Hemos visto también sobre la renuncia, el arrepentimiento, y todos estos temas nos muestran
un poco quién es nuestro Dios y cómo Dios piensa, porque también durante todo este tiempo vimos, ¿no?, versículos bíblicos, ¿no? Vimos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vimos cómo personajes en la Biblia, ¿no?, recibieron de Dios palabra y en su vida se movieron de una manera la cual le permitió hacer la voluntad de Dios. Y este último tiempo lo que hemos estado viendo y lo que nosotros como escuela de discipulados entregamos primeramente tiene que ver con el carácter de Dios, ¿no? Y también tiene que ver con la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros como hijos de Dios nos podamos mover en libertad y nos podamos mover sobre todo lejos del pecado, ¿no? Y hoy, ya en esta última clase, vamos, como les dije, a hablar sobre un tema importante, ¿no? Que es el evangelismo, ¿no? Y resumidamente, ¿de qué se trata el evangelismo? Es dar una buena noticia a los que no conocen de Cristo. El evangelismo es dar una buena noticia a los que no conocen de Cristo. Y a los que conocen de Cristo también, porque hay muchos que se han enfriado o por las circunstancias de la vida se han apartado un poco de la iglesia, no han tenido su tiempo a solas, que también lo estuvimos enseñando, tuvimos la clase de tiempo a solas, ¿no? Cómo escuchar la voz de Dios, ¿no? Y cuando vimos esta clase, aprendimos que nosotros sí, no, nosotros podemos escuchar a Dios y que Dios se quiere comunicar con nosotros. Y Dios nos quiere entregar, ¿cierto?, algo, nos quiere hablar de algo para que también nosotros podamos entregarle a los que no conocen de Él, porque Dios quiere que todos le conozcan, ¿no? Y el evangelismo es importante, ¿no? Pero también yo te quiero hacer como una pregunta que no es necesario que me la contestes, pero ¿cómo entiendes tú qué es evangelismo? ¿No? ¿Cómo entiendes tú qué es evangelizar? ¿Y de dónde viene? ¿No? Como te digo, no me respondas, pero medita en esto. ¿Qué entiendes tú por evangelismo? ¿O qué has entendido tú que es evangelismo o evangelizar? Si has escuchado o si ya lo sabes, recuerda esto, ¿no? Pero quiero hacer que te hagas esta pregunta. ¿Qué entiendo por evangelismo? ¿O qué sé que es evangelizar? ¿No? ¿Por qué? Porque hemos entendido que el evangelismo es dar las buenas nuevas o buenas noticias sobre la persona de Jesús. Amén. El evangelismo es dar buenas nuevas o buenas noticias sobre la persona de Jesús. Eso es el evangelismo. ¿Qué es lo que Jesús tiene para mí? De una manera bien entendible, ¿no? Y para que también otras personas en este tiempo, jóvenes, gente que no está muy conectada a lo que es la iglesia o no tiene como conocimiento sobre el cristianismo o Jesús, ¿no? En términos simples, podríamos decir que el evangelismo es dar buenas nuevas o buenas noticias de Jesús a las personas o sobre la persona de Jesús. ¿Se dan cuenta? Te he dicho algunas cosas para que podamos ir clarificando bien lo que es el evangelismo. Jesús se quería dar a conocer. Algo que tú puedes ahí poner es que Jesús se quería dar a conocer. Jesús en esto era intencional. Tenemos, por ejemplo, la historia de Zaqueo. Tenemos también, la Biblia nos relata, tenemos la historia de cuando
Jesús camina sobre las aguas, ¿no? Y aunque ya estaban caminando con Jesús los discípulos, pero Jesús se muestra como este Dios que camina sobre las aguas, que tiene este poder, y con esto también estaba dando a conocer algo de su persona a los discípulos. También tenemos la historia de cuando iban en la barca y Jesús iba tranquilo, y en un momento que los discípulos se desesperan, Jesús calma la tormenta. También vemos en la Biblia nos habla cuando Jesús resucita a una niña, sana a un paralítico, y tienen muchas historias cuando cuando Jesús hizo estos milagros. Ya estaban los discípulos y habían otras personas que veían quién era Jesús y el poder que tenía Jesús. Entonces, te digo, Jesús se quería dar a conocer. Jesús, y esto quiero que lo anotes, Jesús quería mostrar y anunciar el reino de Dios a la humanidad. Jesús quería mostrar y anunciar el reino de Dios a la humanidad. Porque después del pecado de Adán y Eva, lamentablemente por el pecado la humanidad se corrompió. La Biblia nos habla que en un momento hubo un diluvio. ¿Ya? Muchas cosas pasaron. Por el pecado la humanidad se corrompió, la humanidad se alejó de Dios. Y era muy importante que la humanidad pudiera volver a Dios porque, como tú lo sabes, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Jesús estaba desde el principio con Dios cuando se creó la humanidad. Por eso la Biblia nos habla que en Génesis está escrito: y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba la persona de Jesús y el Espíritu Santo en unidad con Dios y dicen: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nosotros fuimos desde el principio creación de Dios. Somos una creación especial de Dios, y cuando la humanidad peca, esto causó un dolor en el corazón de Dios. Después también Dios, por todo el pecado, tuvo que traer este diluvio, y bueno, toda una generación se perdió, pero después por Noé y su familia, otras también ya generaciones empiezan a estar en la tierra, pero el pecado ya estaba. Y lamentablemente por el pecado, como te digo, la humanidad se corrompió. Entonces Jesús tuvo que venir en un tiempo determinado a dar las noticias del reino, cómo realmente donde Dios está se piensa, cómo Dios también quiere en su corazón que el ser humano camine. Por eso Jesús vino a la tierra a anunciar, ¿cierto? Y a mostrar el reino de Dios a la humanidad. ¿Y cómo lo mostró él? Sirviendo, ¿no? Sirviendo, haciendo milagros, siendo un Dios bondadoso. La Biblia nos relata que él tuvo compasión de los que un día estaban escuchando su mensaje, que eran 5.000 y después 7.000, y los alimenta con muchos panes y peces. Dios estaba interesado, Jesús estaba interesado que la humanidad pudiera conocer verdaderamente a Dios y cómo él pensaba. Porque los mandamientos no fueron escritos en una tabla y bueno, ya está. No usó a la nación de Israel por una genealogía humana, no. Es cierto, desde Abraham, después nace la nación de Israel y por ahí viene Jesucristo. No solamente ocupó a este pueblo para hacer esto, no. Él quería que la humanidad le conociera. Él quería que la humanidad conociera a su Creador. Entonces, por esto Jesús vino. Y también, anote ahí, para que a través de él, ¿no?, se recibiera perdón de pecados y salvación. Para que también a través de él se recibiera perdón de pecados y salvación. Y hemos visto, y te he dicho, voy a repetir, para que a través de él se recibiera perdón de pecados y salvación. Porque esto es lo que Jesús quiere que la humanidad sepa.
que a través de él hay perdón de pecados y una relación directa con nuestro Creador. Dios nos quiere bendecir, hermano, hermana. Dios nos quiere bendecir. Porque Él nos ama. Amén. Pero para empezar, ¿cierto? Porque ya les comenté que el Evangelio, ya, o hacer evangelismo es dar las buenas nuevas de Jesús a las personas, dar buenas noticias. Y para empezar, veremos que las noticias sobre Jesús también se dieron en ciertas ocasiones para mostrar lo mejor de Él. Vamos a ver en la Biblia que las noticias sobre Jesús se dieron en ocasiones para mostrar lo mejor de Él. Vamos a ir a la Biblia. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 26 al versículo 36. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 14, versículo 26 al 36. Y déjeme decirle una cosa. Capaz que usted, después de esta clase, no va a salir un experto en hacer evangelismo. Pero esto, como regla y ayuda, le va a permitir, cada vez que usted le toque compartir las buenas nuevas de Jesús o dar buenas noticias de la gente a Jesús, ¿no? Como que Él perdona pecados y que nos da salvación, usted va a poder hacerlo de buena manera para quien le toque estar, o también en alguna ocasión le toque compartir con alguien que lo necesite. Bueno, vamos a ir a la Biblia. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven, y descendió Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Sí. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron, mire, noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaron que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Lo primero que vamos a ver, ¿ya? Estamos en el capítulo 14 de Mateo, ¿ya? Ya Pedro había compartido algo con Jesús. Pero dice, el versículo 26 de Mateo 14 dice, y los discípulos, ¿qué dice? Viéndole andar sobre el mar, se turbaron, ¿ya? Diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero mire la acción de Jesús acá. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Como les dije, Jesús siempre quiso mostrarse a la humanidad, incluso a los discípulos, que por las necesidades de ese tiempo y también por su contexto, también tenían incredulidad en su corazón. Y Jesús muchas veces le confrontó esa incredulidad.
Por algo le digo, Jesús siempre se ha querido dar a conocer a nosotros. Y nosotros tenemos que darle a conocer a las personas. Es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y miren esto, porque después de todo esto, dice que el 35, cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia. Yo, que he conocido de Jesús y el poder de Jesús, tengo que dar la noticia a quien no le conoce. El evangelizar es un mandato de Dios. Dios nos llama a evangelizar. Bueno, todo esto también tiene que ver con una palabra, ¿no? Con una palabra que se da. Una palabra que sale de nuestra boca. Nosotros sabemos, o capaz que a usted se lo han enseñado, ¿ya? Pero un verbo expresa una acción, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, en nuestra boca, ¿ya? Cuando tenemos una relación con Jesús, la palabra que sale de nuestra boca, al compartirla, al enseñarla, cuando está direccionada por el Espíritu Santo, esto produce una acción en quien la recibe. Es verdad. Es verdad. ¿Amén? Amén. Recibe la palabra que viene desde el Espíritu Santo por medio de nuestra boca, dándole una noticia sobre lo que Jesús quiere para esta persona, ¿no? Y esto produce una acción de fe, una acción, un milagro, ¿no? La persona cree, ¿no? Y empieza a querer conocer más sobre Jesús. Nosotros, y una alabanza muy antigua dice que somos portadores de la gloria de Dios. Dios nos ha llamado, ¿no?, a predicar su evangelio. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, id y predicad. Id y haced discípulos en todas las naciones. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿No? El Señor, hermano, hermana, el Señor está con nosotros. Amén. Amén. El Señor está con nosotros. Y si nosotros hemos recibido y hemos entendido este llamado de predicar el Evangelio, ya sea por algo que nos piden en la iglesia, ¿ya? O también yo, por lo que se mueve en mi corazón del Espíritu, debo sentirme con seguridad de que Dios está conmigo y estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Es verdad. Estará conmigo cuando yo forme discípulos. Estará conmigo cuando yo dé noticias a ese pobre, a ese menesteroso, al que está en la droga, al que está en necesidad, el que está en depresión, el que está en una necesidad. Cuando yo le dé esa noticia, el Espíritu Santo me respaldará. Amén. Pero hay una condición. Tengo que estar con Él. Para poder evangelizar de buena manera, yo tengo que estar con Él. Vimos al principio de este seminario cómo oír la voz de Dios. Es verdad. ¿Cómo oír la voz de Dios? Lo vimos. Y cuando yo oigo la voz de Dios, rechazo la voz de Satanás, creo a lo que Dios me dio, lo pongo en práctica, el Espíritu Santo le va a permitir a esa persona que va a recibir esa noticia obtener la suficiente fe para creer y tomar esta salvación que a través de Jesús viene. Quiero afirmarle con esto, ¿ya? Y aunque el Evangelio nos confronta, ¿ya? Porque nosotros también hemos sido llamados a vivir en santidad. Es verdad, gloria a Dios. ¿No?
Hemos sido llamados a vivir en santidad porque somos hijos de un Dios santo. Amén. ¿Ya? Y también hemos sido afirmados en Jesús. Aunque el Evangelio nos confronta, cada vez que yo escucho palabra de Dios y no ando muy bien anímicamente, no ando muy bien emocionalmente, el Espíritu Santo viene a través del Evangelio y me confronta. Pero yo ya he entendido el amor de Dios, ya he entendido también que soy hijo y soy hija de Dios, en el caso de mis hermanas, ¿no? Y esto me anima a seguir peleando la batalla, ¿no? Y a seguir corriendo la carrera que tengo por delante. Y Pablo decía, vamos a la meta. No nos desenfoquemos del premio mayor. Y el Evangelio tiene como objetivo esto, llevarnos a la vida eterna. ¿No? Veremos también que en esta clase que para Jesús dar noticias de salvación o dar noticias del reino de los cielos tampoco fue algo muchas veces que siempre tuvo alegría. No, hubieron dificultades. También el Evangelio muchas veces son noticias de confrontación. Exacto. Noticias de confrontación. También son noticias de confrontación. Cuando andamos en pecado o cuando un día anduvimos en pecado y vino el Señor y nos confrontó o nos dio una palabra de exhortación, esto me confrontó. No me sentí muy bien, me sentí mal, porque realmente tenía razón que me habló sobre el pecado que era malo, ¿no? Me confrontó, me sentí mal, pero después entendí, ¿no? A la luz de la verdad de Dios, que Él quería lo mejor para mí. Entonces, el Evangelio muchas veces es de confrontación. Por eso también tenemos que predicarlo con amor, ¿no? Así que también como nosotros lo hemos recibido. Porque también te voy a decir algo. El reino de los cielos no se entiende para obedecer. En el reino de los cielos no se entiende primero para obedecer, sino que solo se obedece. En el reino de los cielos no se entiende primero para obedecer, sino que simplemente se obedece. ¿Entendieron esa parte, Gurice? ¿Sí? No es, perdón, David, Sí. no es simplemente entender el Evangelio para obedecerlo, o entender la palabra para obedecerla. Simplemente hay que obedecerla, como hicieron los discípulos cuando Jesús los llamó. Jesús los llamó y ellos no hicieron preguntas. Ellos simplemente obedecieron y le siguieron. ¿Está? Entonces, ahí es esa la cuestión. Gracias, David. Sí, y también se lo voy a explicar de esta manera. Nosotros, que ya conocemos y hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, entendemos que Él es bueno y tiene lo mejor para mí. Amén. Y si me pide algo a mí que yo haga, no va a ser con un mal término. Lo que Dios me pide que yo haga siempre va a tener un fruto de bienestar para mí. Amén. Amén. Por eso la palabra que Él me da o lo que me pide, yo tengo que obedecerlo. Aunque no lo entienda. Porque esto de la fe, ¿ya? Esto de la fe muchas veces no se entiende. A veces yo, movido por el Espíritu, hago cosas que yo ni mismo entiendo. Como cuando Dios nos habló del perdonar. Yo, o capaz que tú sentiste, ¿por qué tengo que perdonar a esta persona? ¿Pero por qué tengo que perdonarla? Tanto daño que me hizo. Y Señor, ¿por qué tú me hablas de perdonarla? ¿No? Pero Dios viene y en su misericordia nos dice, primero, yo a ti te perdoné sin pedirte nada a cambio. Y después te di a entender que como yo te liberé, ¿ya? Yo también te quise bendecir. Así también quiero hacerlo, también con las otras personas. El Evangelio tiene como un objetivo llevarme a la vida eterna conociendo a Dios. Pero el Evangelio también tiene como objetivo que otros le conozcan
y también a través de cosas que Dios nos pide. ¿No? Y como te dije, muchas veces no vas a entender. Simplemente Dios te va a llevar a obedecer. Pero algo que te quiero decir, tranquilo, tranquila, porque el Espíritu Santo te va a confirmar y te va a permitir comprender de por qué lo hiciste. Amén. Amén. Vamos a ir a la Biblia, en Mateo igual, pero en el capítulo 15. Mateo capítulo 15, del versículo 16 en adelante. Mateo capítulo 15, versículo 16 en adelante. Y dice, Jesús, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Esto contamina al hombre, porque del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Está, ¿cierto? Jesús en esta palabra está hablando de un contexto ya de la comida, porque los fariseos habían cuestionado ciertas cosas, pero también quiero llevarte a pensar de lo que él le dice ya a los que le está hablando, cuando le dice en el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Para evangelizar hay que tener un corazón espiritual. Es verdad. Para evangelizar realmente tiene que estar el Espíritu Santo conmigo. Exacto. Y por eso también mi ánimo es que si el día de mañana hay un tiempo en la iglesia, como yo lo viví en la iglesia junto a la pastora y los hermanos que me tocó, yo te quiero animar que si en un momento no te sientes muy bien espiritualmente, tú puedas decir, ¿sabe qué, pastora, pastor? Por el momento capaz que voy a acompañar, mirando de al lado, ayudando, llevando un café, llevando un alimento. Porque entiendo de que mi corazón necesita un poquito más de Dios. También tengo que ser responsable para llevar el Evangelio del Señor, porque a veces del corazón humano salen muchas cosas que no glorifican a Dios. Entonces, para evangelizar, realmente hay que estar con el Espíritu Santo, y como vimos en la clase de temor de Dios, nosotros, ¿cierto?, tememos a Dios porque es un Dios correcto, es un Dios bueno, es un Dios sin mancha, ¿no? Y si Él me pide algo, yo lo hago por quién es Él, ¿no? Entonces también debemos tener temor de Dios al evangelizar. Saber que si no lo hacemos bien, no le vamos a glorificar y Él nos va a corregir, nos va a disciplinar. Entonces, mejor cuando nos toque ya evangelizar, o si yo quiero evangelizar, hacerlo con un corazón alineado con el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Amén. ¿Ya? En el versículo 21 del mismo capítulo, vamos a seguir leyendo, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, mire lo que dice, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Quédese con lo que le dice el versículo 15, dice que era una mujer cananea. ¿Ya? Quédese con esto. Versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, miren lo que le dicen los discípulos, despídela. Se acercaron los discípulos, le dice, despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le da a entender a esta mujer cananea que vino por un objetivo, ¿no? Al evangelizar Jesús. ¿Ya?
era también una pregunta con un por qué o con un qué, ¿no? De lograr algo en el corazón de la mujer. Pero los discípulos le dijeron, viendo en lo externo, por eso le digo que al evangelizar o predicar el evangelio tiene que ser con el Espíritu Santo. Es verdad. Porque el Espíritu Santo nos da discernimiento de lo que Dios quiere hacer en cualquier circunstancia, sea con gente de Colombia, de Bolivia, de Brasil, sea gente de Asia, sea gente musulmana. El Espíritu Santo, independientemente comprendamos o no, nos da a conocer lo que Dios quiere hacer. Porque en el Evangelio, en el evangelismo, nosotros damos a conocer las cosas del reino, no las cosas del hombre. Y las cosas del reino se entienden con el Espíritu Santo. Por eso es importante para evangelizar o ir a dar una noticia de Jesús a las personas, estar alineados con el Espíritu Santo. Dice, entonces el versículo 25, mírenle cómo ella le contesta. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Después lo que Jesús le dijo. Eso fue una enseñanza muy grande, Ulises. Pongan atención. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Miren lo que le dice, ¿no? Pero ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La reacción de la mujer Jesús hizo impactar ahí. Amén. Perdón, David. Amén. Sí, sí, no hay problema. Con una reacción. Miren, Antes. esta mujer recibió lo que buscaba. Amén. Porque Jesús nunca quiso humillarla, sino que Jesús quería que más allá de su condición, antes una mujer cananea era una mujer por lo general eran muy mal miradas porque venía de una cultura muy idólatra, claro. Muy idólatra. Habían muchas perversiones en esa cultura. Muy perversos, ¿no? Entonces, la nación de Israel se destacaba por ser una nación santa, porque el Dios de Israel es un Dios poderoso, ¿no? Pero ella no se quedó con esa condición, sino como miró a Jesús como ese que tenía lo que necesitaba para su necesidad, ¿no? El Evangelio también se trata, ¿no? De darle lo que la gente necesita. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad en el mundo. Y el Evangelio trae lo que la gente necesita. Le da lo que la gente necesita. Amor, bienestar. Eso trae el Evangelio. Y esta mujer no se quedó con esto, sino que siguió. Y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos se conforman con esto. Yo quiero lo que tú me des. Los perritos, aún los perritos se conforman. Entonces hay que tener una disposición. Ahí está, porque quedó medio tartamudo ahí, David, porque vino mal el internet, por eso les tuve que decir. Ahora seguimos. También quiero decirles algo, muchas veces Jesús usaba parábolas o usaba metáforas para que las personas no pudieran ya entender el mensaje que venía de Dios. A veces hay mensajes que para las personas pueden ser muy fuertes si se lo hablan de una manera directa, claro, ¿no? Pueden ser muy confrontantes. Por su cultura o por su condición personal, hay palabras que las podían confrontar y marcar para toda la vida. Entonces, Jesús usaba muchas veces parábolas, ¿no? Para darles enseñanzas del reino a las personas, ¿no? Y las personas que realmente
en su corazón estuvieran, ¿no?, alineadas con esta fe que venía desde el cielo, ¿ya? Estas personas pudieran entender, pudieran comprender lo que Jesús tenía para ellos. Por esto los discípulos en un momento no entendieron todas las palabras que Jesús les dio. Incluso muchos, después que Él murió, muchos volvieron a sus labores. Pero cuando Él resucitó, fue y les confirmó del porqué de ciertas palabras que Él les entregaba. Jesús siempre va a querer lo mejor para nosotros. Siempre Dios va a querer que nosotros obedezcamos, ¿no? Y las noticias de Jesús muchas veces van a ser notorias para muchas personas, pero muchas veces las noticias que Jesús no va a dar a través de ti o de mí, ¿no?, muchas personas no las van a comprender. Porque también para entender ya el Evangelio hay que tener una disposición del corazón. El Evangelio también se debe querer recibir. Para esto también es necesario vivir en obediencia. Para evangelizar bien, debemos vivir en obediencia. Como les dije, Dios se quiere dar a conocer, porque recuerda, el Evangelio, ¿cierto?, son buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. ¿Ya? También, si uno lee en el Antiguo Testamento, cuando, por ponerte un ejemplo, estás leyendo y dice David Aram, por ponerte un ejemplo, ¿ya? Y esta noticia se está dando en Israel o en Belén. Es por ponerte un ejemplo, que tú puedas encontrar evangelio, porque se estaba trayendo una noticia sobre algo, ¿no? El evangelismo es dar noticias, ¿no? En este caso dan las buenas noticias de Jesús a las personas. ¿Cuáles son? Que el Señor trae perdón de pecados, perdona nuestros pecados. El Señor nos ama, nuestros problemas. Con el Señor podemos esperar tranquilos que la bendición llegue. ¿Cuántas personas en un momento esperaron, cuántos matrimonios en un momento esperaron quedar embarazados, por decirlo así? Los matrimonios buscaron hijos y no lo lograban, ¿cierto? Y la esposa buscaba y buscaba y ellos buscaban hijos y no podían, pero en un momento llegó alguien y les dijo: tranquilo, esperen en el Señor, Dios es fiel, Dios le otorgará tener un hijo, tener descendencia. Esperaron, y hay muchos testimonios de personas que ahora tienen hijos o tienen hijas porque esperaron en Dios. Por eso debemos obedecer, ¿no? A veces van a haber malas noticias, sí. Van a haber malas noticias, vamos a vivir momentos malos. O nos van a dar una noticia mala. No nos van a dar una noticia buena muchas veces. Es como a veces, no sé, vas a buscar un trabajo. Llevaste el currículum, te presentaste, tuviste una entrevista, y de repente te van a decir: ¿sabe qué? Después, no sé, de un día, no quedó en el trabajo. A veces vamos a recibir malas noticias, ¿sí? Es parte de la vida. Pero con el Señor, ¿no?, tenemos lo bueno, ¿no? Con el Señor tenemos un bienestar. Con el Señor tenemos vida eterna. Con el Señor vivimos tranquilos, vivimos en paz, vivimos lejos de la maldad. Debemos esperar también muchas veces en Dios las buenas noticias. No todo va a salir de una. A veces vamos a orar a Dios y Dios no nos va a responder de una. No nos va a responder al tiro. O en el momento. Va a pasar un tiempo. Pero, como sabemos, Dios es fiel. Ya, pero ahora se entiende. ¿Me escucharon?
Se había trancado, David. Ya. Les decía que no. Sí, está bien. Les decía que muchas veces no vamos a recibir buenas noticias. ¿Cierto? Hablen fuerte, gurises, si no, ni me escuchan. ¿Me escucharon? Sí, Ahí sí. va, ahí va. Bueno. No, se volvió a trancar. Se volvió a trancar, Bueno. David. Bueno, No, la imagen se trancó, pero si querés Como- seguir hablando. bueno, como ustedes saben, está bien, está bien. Bueno, les decía que no muchas veces vamos a recibir buenas noticias, pero con el Señor ya sabemos que si esperamos porque Él es bueno, esperamos en Él, tranquilos, vamos a recibir el día de mañana buenas noticias porque Él es fiel, Él es bueno, y si en un momento vamos a ser probados, o si en un momento también vamos a tener que esperar un poco más de la cuenta, como les decía, hay matrimonios que han buscado hijos, no han podido, han orado, han esperado y después de un tiempo, bueno, Dios les da la bendición porque Dios es bueno. Hay personas que han esperado comprar una casa o también comprar un lugar para levantar una iglesia, o no sé. Pero el Señor le ha dicho, esperen un poco. Y el Señor le ha otorgado ese beneficio porque Él es bueno. A veces también vamos a recibir noticias del Señor donde vamos a tener que esperar, vamos a tener que seguir orando, vamos a tener que seguir buscando, pero Dios es bueno. Y esto también vamos a tener que decirle a las personas en un momento. El Evangelio también se trata de esto, de entregarle convicción a las personas de que Jesús cumple sus promesas. Amén. Amén. Lo creemos, amén. ¿No? Amén. Amén. Jesús es el centro de nuestro Evangelio. Jesús es el centro de nuestra vida. Jesús es el centro de todo. Y dice el libro de Colosenses que Jesús es la cabeza del cuerpo. Ujú. Amén. ¿No? Digan amén o digan nada. Amén. Qué dolor. Bueno, amén. Miren, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 16 en adelante. Lucas, capítulo 4, versículo 16 en adelante. 4:16. Amén. Bueno, yo lo voy a leer en la versión NBI. La nueva Ya. versión internacional. ¿Quién la tiene? ¿Alguno la tiene? La nueva versión internacional, la NBI. Lucas 4, 16. Lucas 4, del versículo 16 en adelante. Dice, Escuche. fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era de su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos, dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Dice que Jesús fue enviado para, ¿no? Que dice que le ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, ¿no? Proclamar libertad a los presos, ¿no? Y no solamente los presos que están en la cárcel, sino que presos al pecado, presos a la pornografía, presos a las drogas, presos en el cigarrillo, presos en el alcohol, presos a las relaciones tóxicas. Póngale usted el nombre ahí que quiera, o de lo que usted ha podido ver, que la sociedad está presa, porque mucha gente está presa por el pecado. Y el pecado tiene muchos nombres, ¿no? Y en este tiempo tiene muchas cosas que podemos ver que mantiene la gente atada. Si nosotros que somos cristianos y somos representantes de Jesús en la tierra, ¿qué sentido que debo hacer? ¿Ya? Yo como cristiano y que soy representante de Jesús en la tierra, ¿qué sentido que debo hacer? Yo, personalmente, pregúntate esto. ¿Qué sentido que debes hacer
con lo que Dios te entregó. Esto es algo importante, ¿sabes por qué? Porque lo que tú tienes, la gente lo necesita. Amén. Tú duermes tranquilo, tú duermes tranquila por la noche. Hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no está tan angustiada por sus deudas que necesitan que alguien les diga, ¿sabes qué? Dios te da el favor o te da la facultad para poder ordenarte en tus deudas. Es verdad. Y nosotros estamos llamados a esto. Porque tienes también que preguntarte, ¿cuál es tu llamado? ¿A qué esfera de la sociedad Dios te ha llamado? ¿En el deporte, en la educación, en los negocios, en el gobierno? ¿Cuál es tu llamado? Pregúntate esto, ¿cuál es tu llamado en el reino de los cielos? ¿A qué te llamó Jesús? ¿En qué Jesús te quiere usar? ¿En qué esfera de la sociedad? ¿En el deporte, en los negocios, en la educación, en las comunicaciones? Las gotitas de esperanza, ¿sabes qué? Han sido de tremenda bendición. ¿Vieron? ¿Vieron? Han sido de tremenda bendición. ¿Y por qué? Porque la pastora y el pastor y los que están en la iglesia han entendido cuál es su llamado en las comunicaciones. Gloria a Dios. Es una forma Entregar una palabra. Entonces, ¿cuál es tu llamado? Ese es evangelizar también. Claro que es evangelizar. Por eso es importante que te preguntes esto. Dios te ha llamado a evangelizar, pero ¿cómo? ¿Cómo quiere que lo hagas? ¿Le has preguntado esto a Dios? Y yo te animo a esto, que tú le preguntes, ¿no? Porque como te dije, Jesús vino a restaurar el corazón de la humanidad. Entonces, si hemos realmente comprendido el ministerio de Jesús, nosotros hemos comprendido nuestro ministerio. Jesús vino para restaurar a la humanidad, ¿no? Y Él se fue y está vivo y dejó a su espíritu para que siga esto, pero tú has entendido lo que Dios te llamó. Ahí está. Has entendido. Y si Él vino y se entregó por nosotros, ¿qué estoy haciendo yo? Exacto. ¿Le has hablado a tu vecino? ¿Le has hablado a tu vecina de que hay un Dios que sana? ¿O todavía la vergüenza te tiene oprimido o oprimida? Hay impedimentos para evangelizar, como la vergüenza, la incredulidad, el pecado. La inseguridad también es un factor. La inseguridad, porque hay impedimentos para evangelizar. Sí. La no relación con Dios. Exacto. El ocio. El ocio, la comodidad. No queremos salir de nuestra zona de confort. Eso es otro impedimento. Hay impedimentos para evangelizar. Exactamente. Hoy no voy a la iglesia, está lloviendo. Nosotros, como te dije, hemos sido llamados, ¿no? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Ya estamos por terminar. Ese es importantísimo. Ahí está la gran 28-20. 28-20. La comisión. Mateo 28-20. Es un versículo muy, muy conocido. Es un pasaje, ¿verdad? ¿No? Mateo, capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Exacto. A ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero vamos a leer del 18 al 20. Mateo 18. Léelo en tu Biblia porque él tiene la NBI.
Pero Sí. Mateo, 18 o 18. No, 28. Ah, 28. 28 del 18 en adelante. Del 18 al 20 vamos a leer mejor, ¿ya? Vamos a leer, dice. Aguantamos un poquito, Jesús. David. Ok. Mateo está acá. Mateo 28, desde 18, acá. ¿Ah? Sí, dale, David, gracias. Sí, no hay problema. Vamos a leer lo mejor del 18 al 20. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es una promesa Entonces, impresionante esa. ¿cierto? Entonces, todo esto que nos hemos preguntado es muy importante para futuros evangelismos, ¿ya? Es muy importante. Y tenemos que estar seguros y afirmados en lo que hemos sido llamados, ¿no? Y hemos sido llamados ¿a qué? A ir, número uno, a ir. Hemos sido llamados a ir. Esto es una acción. Yo me muevo, voy a un lugar, voy donde el Espíritu me guíe. 2, hacer discípulos. Número 1, ir. Número 2, hacer discípulos. Número 3, bautizarles. Y número 4, enseñándoles a obedecer la palabra de Dios. Enseñarles a obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Amén. Son Bueno, rápidamente note ahí. Mateo capítulo 5, del 13 al 17. Mateo 5, 13 del 13 al 17. ¿No? Mateo 5, 13 al 17. Sí, ya. Y en esta palabra vamos a ver, ¿cierto? Que Él vino a darles cumplimiento a lo que se había hablado de Él. Jesús mostró que Dios sí estaba preocupado de su creación. Amén. ¿No? En esta palabra vamos a ver que Él vino a que se cumpliera lo que se había hablado de Él, porque en el Antiguo Testamento se habló también de Jesús, se habló de que iba a venir un Salvador, se habló que iba a venir el Mesías, y Él vino para dar cumplimiento a esto. Estas noticias se dieron, ¿cierto? Que iba a venir, Él vino y se le dio cumplimiento a esto, ¿no? Y en esta palabra que yo les nombré, aquí va a hablar que si Dios estaba preocupado de su creación, también nos va a hablar que somos sal de la tierra, que realmente tenemos algo especial. Tú tienes algo especial para hablar de Dios. Amén. Y que es el Espíritu Santo en ti. Tú recuerda esto, eres templo del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. Y si Dios te ha llamado a ser discípulos, a ir, a bautizarles, enseñarles, tú puedes hacerlo. Porque el Espíritu Santo está contigo. Amén. Si tú estás en comunión con Dios, por eso hay impedimentos para no evangelizar. Y uno de esos impedimentos más potentes es el pecado, porque no te deja tener comunión con Dios. Y nosotros hemos sido llamados a evangelizar, a hablar de las buenas nuevas. Y así también como los profetas lo hicieron. Un profeta, ¿sabe lo que era? Era un portador de la palabra de Dios. Un profeta era un portador de la palabra de Dios. Y si tú realmente sientes que eres profeta, déjame decirte, estás llamado a evangelizar, porque tú eres un portador de la palabra de Dios. Tu Amén. vida, tu testimonio de vida es un portador de palabra a otras personas, porque también es una manera importante para evangelizar, nuestro testimonio de vida, nuestra conducta delante de los hombres.
¿no? Porque lamentablemente hay personas que han sido muy dañadas por las noticias falsas del Evangelio. También en la Biblia nos va a hablar de falsos profetas. Hay falsos profetas que vienen a decirle, mira, tú das esto para Dios y Dios te dará esto. Tú haces esto y Dios te dará esto. Muchas veces son mentiras. Claro. Hay personas que están dañadas. Y nosotros podemos ser esa respuesta para la sanidad de esas personas. ¿Entendieron eso? Muchas personas están heridas por las malas predicaciones, por predicar cosas que no existen. Porque hay gente que hay una nueva ola, después igual yo lo voy a explicar bien, hay una nueva ola que apareció y en Uruguay tuvo mucha fuerza, ¿saben? Sí. Tuvo mucha fuerza todo lo que es el famoso neopentecostalismo aquí en Uruguay, y lamentablemente mucha gente fue dañada por ese tipo de doctrinas que a la larga se dieron cuenta que eran mentiras. Y claro, ahora hay que ir a rescatar a esa gente. Hay muchos que están fuera de la iglesia, es verdad lo que dice. Y nosotros podemos ser la respuesta. Exactamente, exactamente. Sí. Amén. Digan ustedes, yo soy la respuesta. Yo soy la respuesta. Todos juntos, 1, 2, 3. Yo soy la respuesta. Ahí está. Amén. Muy bien. Amén. Muy bien. Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo 6, 1. Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:1. ¿No? El evangelismo tiene que ser de manera correcta, no buscando mi bien propio. Muy buenos. Amén. Amén. ¿No? Mateo 7:6. Mateo 7:6 dice, no deis los santos a los perros, ni echáis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El evangelio no es para quienes lo desprecian, el evangelio es para quienes lo quieren y anhelan recibir. Por eso es importante que cuando alguien, perdón David, cuando alguien se niega, cuando ustedes llevan una invitación, porque eso después vamos a hacerlo, ¿sabes? Enseguida que terminemos esto. Es muy importante saber de que si la persona se niega a recibirlo, no se preocupen. Lo dejan y salen a otro lado, ¿me entienden? Pero no se pongan a discutir con ellos, no vale la pena. ¿Cierto? Igual también las recomendaciones, siempre vayan de a 2 personas, ¿no? Exactamente. De 2 personas. También los varones, nunca entren a una casa donde esté una mujer sola. Las mujeres tampoco entren en una casa donde esté un hombre solo, ¿no? Hay cosas que uno tiene que tener cuidado también, porque hay gente que no quiere el evangelio y también hay que orar para que Dios les pueda hablar a su corazón y poder tener un acto de arrepentimiento. Recuerden la clase de arrepentimiento. Ya nosotros hacemos que los ojos del entendimiento se abran a través del evangelismo, pero también muchas veces esto es con oración y ayuno. ¿Ya? Bueno, algo también para terminar en el evangelio y en el evangelismo es muy importante la regla de oro, ¿no? Que lo que yo quiero que hagan conmigo o lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo, yo también hacerlo por los otros. ¿Ya? Vamos a quedar hasta acá. Espero que lo que hemos hablado también te pueda haber ayudado ya a saber un poco más de lo que es el evangelio del cual tú conoces y también de lo que es también nuestro llamado como cristianos a predicar el evangelio, dar buenas noticias a quienes no las han recibido, ni tampoco por su condición la han recibido, ¿no? Nosotros estamos llamados a compartirle las buenas noticias a quienes están en engaño, los que están sufriendo, ¿no?
Entonces, espero que sabemos que a veces el tiempo es corto, también estar por el internet también a veces tiene ciertas cosas que a uno le afectan, pero por el tema del internet que se corta, o son cosas que a veces también tienen cierta... a veces influyen un poco, ahí está, a veces influyen, pero espero que con esta clase tú puedas haber entendido esto, ¿no? Que estamos llamados a dar las buenas noticias del reino a quienes no conocen de Jesús, ¿no? Ya que hay limitantes también, pero que también tú tienes toda la autoridad. Estando con el Espíritu Santo, tú tienes toda la autoridad para ir a hablarle a quien sea, ¿no? Que Jesús puede cambiar su vida. Amén. Oramos. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde quiero darte muchas gracias, papá, en el nombre de Jesús, por este tiempo donde pudimos saber un poco más, ¿no? Saber un poco más, Señor, de lo que se trata tu evangelio. También de lo que Jesús con su vida vino a hacer a esta tierra. A hablarnos de las palabras, Señor, del reino de los cielos, esas palabras que están en tu corazón para nosotros que somos tu creación, esa humanidad que tú tanto amas y quieres también que camine, Señor, en tus caminos. Padre, yo quiero orar en el nombre de Jesús, porque mis hermanos se apasionen por ti, Señor. Que se puedan sentirse bien, de que son hijos de Dios y que tú le has dado toda autoridad, toda potestad para hacer discípulos, para enseñar sobre Jesús a las personas, hacer milagros. Padre, yo oro para que tú te des a conocer cada día más a mis hermanos. Oh, Señor, te damos la gloria. En el nombre de Jesús, yo oro que tú te des a conocer cada día más a mis hermanos. ¿Verdad? Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Que ellos puedan, Señor, entender que son portadores de tu evangelio. Que son portadores de esta palabra de bendición, Señor. Aleluya. Que así también como han llegado a ellos, Señor, también tú quieres que por medio de ellos lleguen a otros. Amén. Espíritu Santo, yo oro en el nombre de Jesús que tú afirmes a cada, Señor, a cada gurí que está allá en ese lugar. Aleluya. A cada persona que está en ese lugar, yo quiero orar que tú le afirmes. Que tú le hagas ver cuál importante es en ti. Amén. De que tú le has confiado tu evangelio para que lo predique. Así también como él recibió sanidad, como ella recibió sanidad, y como otros también han recibido sanidad, Señor, en la iglesia. Jesús te ama. También otros por el barrio de Las Piedras, en Canelones, puedan conocer a este Dios bueno, agradable y perfecto. Puedan conocer a este Dios que resucita muertos. Puedan conocer a este Dios que sana enfermedades. Puedan conocer a este Jesús que perdona pecados. Puedan conocer a este Jesús que cambia la condición. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que mis hermanos se puedan llenar de pasión por predicar tu palabra, Señor, en las naciones. Puedan predicar tu palabra en el Uruguay, Señor, en Durano, en Rivera, Señor, en Montevideo, Señor, en Salto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en Río Blanco. Padre, por todo el Uruguay, Señor, yo oro, Señor. Amén. Padre, porque ellos se puedan apasionar por tu palabra. Señor, y en tu palabra, Señor, Padre, ellos puedan, Señor, conocer, Señor, más de ti y puedan ir por otros a hablarles de que Jesús es bueno, de que Jesús puede sanarles, de que Jesús puede ayudarles a pagar sus deudas, que Jesús puede ayudarles, Señor, a salir de su contexto de drogadicción, en su contexto de depresión. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque en tu palabra nos dice que tú estarás con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Señor, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has sanado y nos has potenciado para hablarle a otros, Señor. Yo quiero bendecir la vida de cada hermano, cada hermana que está en ese lugar, Señor. En el nombre de Jesús, bendecirle y declarar que son aptos para bendecir. Amén. Y que tienen toda la autoridad por tu Espíritu Santo para sanar enfermos, para hablarle a otros, Señor. Y otros puedan salir de las tinieblas a la luz. Hermano, hermana, tú estás llamado a hacer que los que están en tinieblas vengan a la luz. En el nombre de Jesús. Los que están cegados por la mentira, tú tienes la autoridad para ir y hablarles de que hay un Jesús que puede enseñarle cosas buenas. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo también que hemos podido compartir con ellos. Gracias, Señor, por cada tema que hemos compartido, cada enseñanza, cada clase. Porque has sido tú ministrando. Y has sido tú enseñándonos, Señor, de que estás interesado, que te conozcamos más. Sé que puede ser mucho más, pero gracias porque en cada clase sé que mis hermanos y hermanas han sido bendecidos y has traído verdad a sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias por el Uruguay. Bendecimos el Uruguay, Señor. Declaramos que el Uruguay es próspero, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que el Uruguay, Señor, te pertenece. Declaramos que tú eres el rey del Uruguay, el gobernador del Uruguay, Señor. Declaramos que nada está por encima de ti en el Uruguay, Señor. Gracias por el Uruguay, Señor. Gracias. Gracias por el mover de tu espíritu en la iglesia. Jesús te ama. Gracias por la pastora, el pastor, Eliana, los jóvenes. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que están trabajando en esa iglesia. Gracias por todo lo que te están conociendo y se están preparando para ir y ayudar a otros. Gloria. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Amén. Muy bien. Amén. Bueno, pastora, bueno, chicos, gurises, la verdad que para nosotros ha sido un privilegio. Personalmente estoy muy agradecido del Señor. Es una iglesia que amo. La verdad es una ciudad que amo. Estuve viviendo en Las Piedras casi 6 años y la verdad que bueno, que esa canción celeste, Regálame un sol, cada vez que la escucho lloro. Así que, y bueno, La vela puerca. Uruguay no más. No te va a gustar la canta, perdón. ¿Ah? No te va a gustar, dice. El grupo que la canta. No te va a gustar, claro. No es que no te va a gustar, sino que se llama. Sí, ella tuvo 6 años. Sí. Bueno, pero Uruguay no más. A ver, bueno, David, cada chico te va a saludar, cada uno de ellos, así que no se me vayan, porque cada uno va a saludar. Y bueno, queremos agradecerte mucho por ese tiempo que tú y las muchachas que también nos ayudaron, pudieron estar en estas clases. Y bueno, muchos de los chicos que hoy no están, algunos es porque la mayoría empezaron los liceos, y bueno, y justo tienen horarios, qué lindo, vengan, acérquense, dice, vengan para acá. A ver si no ven todos. Atrás mío, ahí, al lado mío y atrás. Vamos a... Acá estamos todos, David, acá estamos todos. Y bueno, cada uno de ellos te va a saludar, y bueno, va a saludar a los chicos que están, y queremos agradecerte por todo lo bueno y por todo ese amor tan grande que tuviste, que algunos chicos te van a ver de forma virtual porque no han podido venir porque empezaron los liceos acá presenciales y algunos tienen horarios en la tarde.
Pero bueno, ellos van a seguir con el discipulado. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Sí. Ah, ok. Bueno, te voy a dejar acá, a ver. Ah, con una persona muy conocida tuya que te va a saludar. Sacate el... Ahí está. Bueno, David, te quiero dar las gracias porque me he fortalecido mucho con tus clases. He podido salir adelante, gracias a Dios. Y de a poquito voy instruyendo a Gonzalo, que le cuesta, pero sé que el Señor va a hacer la obra en él. Un beso para todos. Muchas gracias por la enseñanza que ha recibido en tan poquito tiempo. Amén. Amén. Uno y uno. Buenas tardes, bendiciones para todos. David, quiero darte las gracias por las palabras y las clases que nos compartiste. Nos vino de bendición. La verdad que Dios te usó, buenas herramientas nos compartiste y bendiciones para todos y saludos. Sacate cosas. Acá otra conocida tuya. Hola, ¿cómo están? Bueno, les mando muchos saludos. Justo estaba hablando con Adriana, comentándoles que estábamos con las clases y todo. Y bueno, y la verdad estuvieron muy lindas sus clases, muy edificantes. Y bueno, en cualquier momento andaré por Chile, me parece, no sé. Buenas para todos. Un placer haberlos conocido. David, muchísimas gracias por ese hermoso equipo. La verdad que me quedo muy feliz, muy contento de haberlos conocido, que Dios nos puso en el camino, ¿no? Que nos han ayudado mucho. Yo la verdad que nací dentro de la iglesia, estuve separado hace 3 meses que volví a los caminos de vuelta. Y bueno, la verdad que han sido de mucha bendición para aferrarme, seguir, que Dios me siga usando. Y bueno, y quedamos conectados con las redes sociales para seguir viendo la obra, ¿ves? Que pasen lindo. Grandes. Amén. Bueno, dale, fuerte, bien lindo. Buenas tardes. Muchas gracias por las palabras que nos han enseñado cada día, que nos sirven de mucha bendición. Dios lo bendiga mucho. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, te doy gracias, David, por las clases que nos has dado, porque tanto a mí como a mi esposo nos sirvieron muchas, fue de mucha bendición. Y espero que Dios te siga usando. Y... Gloria a Dios. Hola, Sacate el tapabocas, así te conoces. quería darle muchas gracias por las clases, fueron de mucha bendición, me encantó compartir con ustedes y espero que se repita. Amén. Ahí está. Hola, soy Jessica y bueno, recién hace un mes me estoy congregando acá. Me encanta, me gustan mucho las clases y bueno, muchas gracias. Bueno, que Dios les bendiga muy ricamente, no sé si, y bueno, que muchas gracias por todo y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad. Dios les bendiga, que Dios les bendiga, gracias. Dios te bendiga y cuando quieras subirme el material, subirme nomás tranquilo. Cuando quieras venir también. Vení con los bizcochos. Quieres que vos vengas. Y bueno, y Eliana quiere, Eliana ya está, Dios le está ministrando muchísimo. Le voy a pedir que ore mucho por ella, porque ella está con ganas de ir a hacer el ED ahí, el ED. Así que bueno, estén orando por ella. Amén. Dios está ministrando y bueno, también vamos a orar por ustedes y vamos a mandar una ofrenda también. Y bueno, y la idea grande es poder bendecir sus vidas. Y bueno, y cuando haya otra oportunidad, también comuníquense, ¿sí? Que estamos a la orden. Que Dios les bendiga. Gracias por todo. Chao.